Hemos invitado a dos abogados litigantes porque uno solo no me hubiera bastado, por lo menos a mí y a quien de buena fe quiera entender cada una de las etapas que está teniendo esta querella, mega querella y querella múltiple entre instituciones del Estado en torno a la Junta Nacional de Justicia. Lo último de hoy es un documento que se llama Solicitud de Ejecución, sentencia emitida en el proceso competencial seguido con expediente tal por el TC. Con este documento, en el Congreso pretende desestimar una decisión tomada por la Sala Constitucional de la Corte Superior. Es decir, en vez de apelar ante la justicia, han decidido dirigirse al Tribunal Constitucional y decir, oiga, ustedes han emitido una sentencia en donde dice que hay asuntos que son excluyentes y exclusivos del Congreso y ahora resulta que alguien quiere desconocer eso. Señor Benji Espinosa, su opinión sobre esta gestión. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Me parece a mí que es una decisión absolutamente equivocada, es una recomendación jurídica equivocada, porque, a ver, el tema es muy sencillo. Ya, no nos diga eso, por favor, que nos va a complejar. A mí me parece complejo y realmente leo las cosas y me paso horas buscando... Sí, es muy sencillo el error, quiero decir. Bueno. Y es muy sencillo el error de evidenciar porque, fíjense, la discusión tiene que plantearse ante la tercera sala, que es la que ha resuelto la cautelar, y la segunda instancia, que sería la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Primera y segunda instancia. El Tribunal Constitucional es un órgano extraño a esta discusión. ¿Cómo le puedes pedir al Tribunal Constitucional que ejecute una decisión que ha dado, ¿no es cierto?, cuando la discusión no está ante el Tribunal Constitucional? La discusión está por el carril izquierdo y ellos van al carril derecho del Tribunal Constitucional. ¿Es un error o es una falta? Es un error de concepto, de formación, de entendimiento de a dónde tienes que dirigir el recurso. Y en segundo lugar viene el tema. Lo que ocurre es que hay una decisión del Tribunal Constitucional, pero las decisiones del Tribunal Constitucional se invocan a partir de casos concretos. Y entonces esa decisión tiene que invocarse en el litigio, repito, ante la segunda instancia, en la apelación de la cautelar. Señor Humberto Abanto, buenas noches. Buenas noches, don Fernando. Su opinión sobre este mismo tema, es decir, este recurso, por llamarlo así, presentado ante el Tribunal Constitucional, no sé si se llama técnicamente recurso, porque acá dicen solicitud de ejecución de la sentencia. Explíquenos en qué consiste la naturaleza de este documento y si es una buena idea o si es, como dice el señor Benji Espinosa, un error. No, a ver, es un documento novedoso, pero para mí infructuoso. Y es infructuoso por una razón muy sencilla, y es lo que estaba diciendo Benji, y es que la controversia en ese caso no involucra lo que estamos discutiendo hoy día en el tema de la Junta Nacional de Justicia y la medida cautelar que dictó la tercera Sala Constitucional de Lima. Entonces, se está pidiendo que se ordene la ejecución de una sentencia de competencia. Las sentencias de competencia son declarativas. Usted no es competente, terminó la discusión. Ahí acabó. Pero la sentencia establecía que hay funciones excluyentes y exclusivas del Congreso en las que no cabe que un poder ajeno interfiera. En esa circunstancia específica sobre la que se estaba discutiendo. No hace jurisprudencia, no tiene una hace jurisprudencia, es una interpretación, pero resuelve un caso concreto, porque a diferencia del proceso de inconstitucionalidad, que es abstracto, o sea, yo discuto si la ley se ajusta en abstracto a la Constitución, aquí en el control de competencia tiene que haber un hecho por el cual un poder o un gobierno regional o un gobierno municipal muerde la competencia de otro poder, gobierno regional o gobierno municipal. Entonces, eso es casuístico, eso es totalmente casuístico. Entonces, yo no puedo tomar los razonamientos de esa sentencia, por más que me sean favorables, para fulminar un acto distinto de ese mismo poder. Tengo que ir a un nuevo procedimiento y sí, creo que estoy de acuerdo que tendría que hacerse dos cosas en todo caso. Haber apelado la resolución y, en segundo lugar, tendrían que haber, en todo caso, interpuesto una nueva demanda de competencia. Reconozcamos de todas maneras que es un progreso respecto a las 24 horas pasadas, porque la primera reacción del señor presidente Alejandro Soto es desacatamos. Es lo que dijo él por escrito inicialmente, o sea, ha progresado, por lo menos está haciendo un esfuerzo de darle racionalidad a su irritación. Señor Benji, ¿usted también piensa que es infructuoso o eso podremos saberlo una vez que hemos escuchado la sentencia de los jueces constitucionales? Lo que ocurre es que además es una solicitud extraña al ordenamiento jurídico. Cuando el Tribunal Constitucional resuelve y hay una decisión, la parte puede pedir una interpretación.
Pero esta no es una interpretación. Esta Que es se una, ejecute la sentencia. está pidiendo una ejecución de sentencia sobre una litis que no existe. Cosa distinta sería el caso que plantea una demanda competencial y entonces están sosteniendo, están menoscabando mi competencia, y menoscabando mi competencia, entonces estoy invocando una decisión que podría serme favorable. Pero esto no pasa. Entonces, ¿esto qué genera? Pasa, quiere decir que... Esto no pasa acá. Esto no pasa acá. Y entonces yo creo que el Tribunal Constitucional va a dictar una decisión en donde declara improcedente de plano. Primero porque no hay una previsión jurídica. O sea, los recursos, como medios para poder cuestionar una decisión, los recursos tienen que tener una base legal. Es principio de taxatividad. Esta solicitud de ejecución que extrañamente se ha presentado no tiene base legal. Y segundo, o sea, está mal porque no tiene asidero legal. Y está mal porque los fundamentos no corresponden. Entonces creo que el Tribunal Constitucional, más temprano que tarde, va a desestimar este recurso. Pero eso depende peculiar. de muchos otros factores. No sabemos quién ha elegido a los miembros de él. Sabemos quién ha elegido a los miembros de este TC. No sabemos cómo puedan decidir. Señor Abanto, vayamos al fondo del tema. Acá se reprocha la comisión de faltas graves, 3 faltas graves. El tema de la edad, el tema de la exhortación en el caso de Soraya Ábalos y el tema del incumplimiento de la entrega de documentos anuales, dando cuenta de la actividad. ¿A usted le parece que se puede aplicar el concepto de falta grave a esos hechos? Yo sí considero que se trata de una causa grave. ¿Cuál de ellas? ¿Los 3 o alguna? Particularmente lo que hizo el tribunal, lo que hizo la Junta Nacional de Justicia al declararse intérprete de la Constitución para favorecer a uno de sus miembros y permitirle que permanezca más allá del límite que la Constitución ha establecido. ¿Es la Junta que lo hizo? Claro. ¿O es la comisión que seleccionó a los miembros de la Junta? No. Porque el señor Blume, por ejemplo, que en ese momento estaba actuando como presidente del Tribunal Constitucional precisamente, explicó claramente que se estaba eligiendo a la señora Tello no por 8 meses, sino por 5 años. Sí, pero... Y también el presidente de la comisión, el señor Gutiérrez, prestó juramento por 5 años. Pero cuidado, es que no, vamos por partes. O sea, el presidente del Poder Judicial, don José Luis Lecaros, le dijo, oiga, usted va a estar 8 meses. ¿Para qué postula un puesto por 8 meses? Entonces, hay una situación controvertida, hay opiniones controvertidas en este asunto. Sí, entonces, sí. Para mí, la situación es clara. Uno puede ser juez supremo hasta los 70 años. A los 70 años cesa por límite de edad. Sí. No tiene nada que ver con la Junta Nacional. En la Junta Nacional de Justicia, la Constitución dice que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se tiene que tener entre 45 y 75 años. El límite extremo es 75. Uno llega a los 75 tiene que años. ser, dice, así es. para poder postular, para poder ser miembro, cuidado, tiene que ser ciudadano entre 45 cuidado, y 60. Esa es una interpretación que requiere insertar una palabra en el texto constitucional. Para ser, usando la cuarta acepción de la palabra ser, es situación, aptitud de. No estoy en aptitud de proseguir después de los 75 años. Entonces tenía que haberse ido. ¿Qué hacen? ¿Por qué no le preguntaron a la Comisión de Constitución del Congreso de la República, que es el intérprete político de la Constitución? No, se fueron a preguntarle a servir. ¿Quién es servir en la Constitución? Nadie. Señor Benji Espinosa, comparte estos 2 argumentos que ha dado el señor Abanto. Vamos a ver. Que respecto de la edad de la señora Tello, ¿hay una falta grave caracterizada? Planteo mi posición. En cuanto al tema de no informe al Congreso y el tema de la exhortación, creo que no es causa grave, porque la discusión de la Constitución del 157 es causa grave. Si entramos al tema de la edad, puedo considerar que sea una causa grave, porque yo soy de la idea, y en eso coincido con Humberto, el tema de que a mí me parece que la doctora Tello no debería estar en la Junta. La doctora Tello, no los demás. Pero los demás son responsables de haber adoptado esa interpretación. Si ella está en falta, los otros también. Por eso. A ver, lo que pasa es que hay que separar 2 cosas. Que la doctora Tello incurra en causa grave no genera que los demás, por haber avalado la interpretación, también estén en causa grave. Para mí son 2 planos distintos. Tello, para mí, sí estaría incurriendo en causa grave, los demás no. ¿Cómo pero voy a lee decir el artículo que dice, para ser miembro se necesita ser peruano de nacimiento, bla, y ser... Pone un límite de edad. Entre 45 y 75 para ser miembro. Sí. O sea, la formulación claro, la discusión es si no es para acceder o para permanecer. Esa es la discusión que se plantea. Y en términos de lenguaje no queda claro por la formulación. Ser
¿no? Un ciudadano entre 45 y 75 años. Pero permíteme, yo tengo un punto en el que disiento con Humberto. He escuchado posiciones anteriores de Humberto. El punto en el que disentimos es que creo que la defensa de la Junta tiene que apuntalar más allá de las discusiones del procedimiento. Esto es una discusión de principio de legalidad, a mi modo de ver. Cuando tú revisas el 157 te dice, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, o de la Junta, pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado por el voto conforme de 2/3 del número legal de miembros. Lo que te está describiendo es, ¿qué cosa? Te está describiendo el poder que tiene un órgano que es el Congreso. Sí. Te está describiendo además una votación privilegiada, que es una votación alta. Te está describiendo además que la remoción es posible. Sí. La pregunta es, ¿y qué cosa es causa grave? En ¿Dónde eso está tipificado? Sí. Es que ese es el punto para mí. Pero ese es el argumento que se ha esgrimido ante A mi modo de la ver, justicia. la falta de tipificación. En un marco, no, como en un tipo penal, porque no vamos acá a hacer una equivalencia que estamos frente a un juicio penal y entonces la ley tiene que ser absolutamente estricta y determinada. Pero tiene que haber un margen. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad lo que escolta o lo que protege es la seguridad jurídica. Señor Abanto, ¿qué cosa responde ese argumento? Rápido. El punto es sencillo. Ya el Tribunal Constitucional esclareció esto hace mucho tiempo, a propósito de cómo los conceptos jurídicos indeterminados son concretados por el intérprete a quien la Constitución le encargó la tarea para darles forma final. Causa grave ya ha sido interpretada, no es una novedad. Repito, caso Anaya, caso 2010, caso Cuellos Blancos 2018. Consejo Nacional de la Magistratura. Consejo Nacional, en ambos casos Consejo Nacional de la Magistratura, mismo texto, eso no, la redacción es exactamente idéntica. Entonces, no hay gran tema aquí sobre el principio de legalidad, porque está en la Constitución textualmente y está en la ley textualmente. Lo que ocurre es que no se quiere aceptar que el constituyente estableció una potestad jurisdiccional en el Congreso. Y esto se llama juicio político. Puede que no les guste. No, pero está en curso también. Claro. Y en un procedimiento hacia la inhabilitación. Por eso está en curso. Hay una acusación constitucional también. Está bien, pero es otra cosa. Sí. Estos son juicios políticos, quiero que entendamos. También cuando remueve al Contralor por falta grave, es un juicio político. Cuando Pero remueve... la ley de Contraloría sí tiene definiciones de causa grave. Porque han querido. No la de Junta Nacional. Pero en el caso de la Junta Nacional de Justicia no, porque lo han dejado abierto. Pero la ley orgánica no define qué ha falta sido la grave. decisión del legislador no hacerlo así. Pero quiero ser claro. ¿Decisión o la negligencia? No. Y la pereza. Decisión porque ha sido una cuestión constante. Hay otros organismos que sí tienen definición. No, pero le digo, legal. en este caso ha sido una decisión constante. Entonces, ¿a qué voy yo? El tema no está en buscar, como han buscado los abogados de la defensa de la Junta, que se equipare la tipicidad constitucional con la tipicidad penal, porque hay una tipificación. Y el ejemplo muy sencillo es la infracción constitucional. Desde ese punto de vista nadie podría ser procesado ni sancionado por infracción constitucional, que también es un concepto jurídico indeterminado, que no tiene un catálogo en el reglamento del Congreso Pero de la tiene República. otro procedimiento, la infracción aunque constitucional. tenga otro Sí, procedimiento, lo que le digo es que es el concepto jurídico indeterminado, que lo concreta quién, el intérprete, y que no puede ser objeto de control jurisdiccional. Sobre eso tengo un parecer. Creo que los casos Anaya y el caso ex-CNM por el llamado caso Cuellos Blancos del puerto, y ahora con el caso de la Junta Nacional de Justicia, nos presentan escenarios de hechos diferentes, pero con una consecuencia igual: la potestad de remoción del Congreso. ¿Cuál es el problema ahí? Que lo que estamos haciendo es, de acuerdo al caso, el Congreso, a sus anchas y en una posición sin control, va a decir, a mí me parece que sí es causa grave, y entonces lo que importa es llegar a los 2/3 del voto. No interesan las razones, porque finalmente, como soy un órgano político... Debe ser, así corresponde que sea. Yo creo que no, porque creo que las decisiones del Congreso tienen que estar escoltadas en razones. No pido una motivación tipo una sentencia, ojo, pero sí pido, ¿qué cosa es lo que creo que debe ser correcto? Tiene que normarse, tiene que reglamentarse, tiene que establecerse indicadores, porque eso posibilita, primero, que se garantice seguridad jurídica y, segundo, derecho de defensa. De acuerdo. En sede parlamentaria. Tenemos 30 segundos 30 para segundos. final, señor Abanto. Para cerrar esto rápidamente, el punto es sencillo. ¿Hay o no hay un desvío de poder? El desvío de poder es: yo tengo un poder que lo uso a mi favor y no para el servicio público.
hubo una decisión que es un desvío de poder de parte de 6 miembros para beneficiar a un miembro de la organización, sí. Eso no es una infracción constitucional, es un ilícito atípico. ¿Es una causa grave? Es una causa grave. ¿Es una cuestión volitiva del Congreso? No. Pero que además hay que recordar, esta es una political question. Por lo tanto, no puede ser sujeto de control por el Poder Jurisdiccional por una razón muy sencilla. Si el poder que le dio el constituyente al Congreso de remover a jueces supremos por la vía del juicio político o a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por la causa grave, pudiera ser retenido o detenido por los jueces, entonces ¿para qué le dio el poder el constituyente? Es imposible. Bueno, hemos escuchado dos puntos de vista sobre algunos aspectos diferentes, sobre otros coincidentes. La coincidencia es que este procedimiento es equivocado, aunque los objetivos finales de ustedes parecen diferentes, en el sentido que usted cree que sí deben ser removidos, mientras que usted me parece inclinado a la tesis de que no hay tipicidad que permita removerlo. Muchas gracias por su presencia acá y por aclararnos un poco en la medida de lo posible. Podré dormir un poco en paz después de haber leído las 17 páginas presentadas hoy ante el Tribunal Constitucional.